Hoy comenzamos asomándonos a La Bombilla, esta localidad palmera que fue de las primeras en ser desalojadas y a la que todavía no han podido volver sus vecinos. Sus cultivos han quedado destrozados por la ceniza y las calles ahora continúan vacías, solo patrulladas por la Guardia Civil, que vigila el principal peligro en estos momentos. Los gases, tanto aquí como en Puerto Nao, son todavía abundantes. En unos minutos vemos cómo desarrolla su labor la Guardia Civil en este punto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gran debate global se plantea frente al COVID a medida que esta sexta ola sigue dando señales de retroceso. Mantener las restricciones y obligar a la vacunación donde la legislación lo permita, o pensar ya en la enfermedad como una circunstancia inevitable y decir adiós a las restricciones. Un debate que ya provoca una tensión social evidente en donde ambas corrientes no encuentran un camino hacia el término medio. Bueno, esto es Canadá, donde los camioneros lideran las protestas que empezaron al negarse a la vacunación obligatoria para cruzar la frontera con Estados Unidos. El ruido de las bocinas y el griterío se han apoderado de las calles de Ottawa y sus accesos principales. La ciudad pide una solución al primer ministro en un asunto que puede tener enormes repercusiones políticas y que puede extenderse a Europa a través de Francia o Bélgica. En Alemania, las manifestaciones que hemos visto, ahí las ven, son justo lo contrario. Con esas linternas al aire, estas personas muestran su apoyo a las medidas restrictivas del gobierno. Dos formas de afrontar la situación que cada vez encuentran menos vías de entendimiento. Bueno, y un día, una conmemoración que no queremos dejar pasar, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para dar relieve a las mujeres en materias científicas y romper con estereotipos que pueden alejarlas de estas vocaciones. Según la UNESCO, solo el 30% de la población mundial femenina escoge carreras relacionadas con las ciencias. Hoy vamos a ver un ejemplo que rompe esa tendencia, un referente que pueda guiar a muchas niñas a elegir un camino en el que también, hay que decirlo, se ha avanzado mucho y cada vez encontramos más mujeres. Y anoche, más de 200 migrantes que viajaban en 4 pateras fueron rescatados en aguas cercanas a Canarias. Entre ellas, 7 menores y 35 mujeres. Pero el fenómeno de la inmigración, ya lo decimos a diario, es global. Nos trae también el desesperado intento de muchas personas por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Estas trataban de evitar que esa corriente se los llevase por delante. Los propios agentes fronterizos ayudaron a rescatar a algunas de estas personas. Luego lo vamos a ver. Antes, las decisiones del Consejo de Gobierno de ayer, que actualizó el semáforo epidemiológico de las islas. El titular es que los niveles de restricciones se mantienen, pero las restricciones se relajan. A ver, Miguel, acláranos esto. Buenas tardes. Sí, después de ese Consejo de Gobierno, Gran Canaria y Tenerife siguen en nivel 4. El Hierro, La Gomera, La Palma, La Graciosa, Fuerteventura y Lanzarote se mantienen en nivel 3. Pero esto no significa que se mantengan con las mismas restricciones. El Consejo de Gobierno ha adoptado que en todas las actividades culturales que se celebren al aire libre se podrá llegar a un aforo de un 70%, al aire libre podrán llegar a un aforo de un 85% y en interior un 75%. Pero en cuanto a la restauración, en nivel 4, aquellas islas que están en nivel 4 podrán tener un 50% de aforo en el exterior y un 33% en el interior. Las que estén en nivel 3 podrán superar el 75% en terraza y un 50% en el interior. En cuanto a las reuniones, las islas que están en nivel 4 podrán llegar a las 6 personas y las de nivel 3, 8 personas. Y en cuanto al cierre de la restauración, aquellas islas que están en nivel 4 pasarán a poder cerrar a las 2 de la madrugada y las de nivel 3 a las 3 de la madrugada. Son valoraciones que hizo ayer el viceconsejero de Presidencia después de esa reunión del Gobierno de Canarias. Siempre Salud Pública es el que determina en qué nivel se encuentra cada isla y el Gobierno siempre lo ha aceptado y lo ha asimilado con normalidad porque parte de parámetros objetivos sanitarios. ¿Cuál es lo que tenemos margen para determinar qué tipo de restricciones se aplica en esos diferentes niveles? Estamos haciendo un proceso de desescalado, cada vez las restricciones, los parámetros que antes podían suponer tener más restricciones, ahora no lo es tanto.
sea, se mantienen los mismos parámetros, pero se rebajan en muchos casos las restricciones. Ténganlo en cuenta. Por cierto, Sanidad ha tomado una decisión sobre los requisitos de España a los menores de 18 años no vacunados que viajen a nuestro país. Miguel, unos requisitos que también se relajan. Sí, a partir del lunes todos los menores de 18 años de entre 12 a 17 años no tendrán que presentar el pasaporte COVID para entrar en nuestro país. Es una medida sobre todo destinada a todos los viajeros que vengan del Reino Unido. Es una reclamación del sector turístico. Eso sí, tendrán que presentar una prueba negativa, tanto PCR o antígenos, hecha 72 horas antes del viaje. Es una medida que valoran positivamente el sector turístico, pero asegura que llega tarde después de la campaña de Navidad y piden ahora al Ministerio de Turismo que impulse una campaña para que lleguen muchos más turistas en la campaña de Semana Santa y sobre todo de cara a verano. Entendemos que se ha perdido bastante volumen de negocios, sobre todo en la campaña de Navidades, tratándose de familias, y también muchas pérdidas de ventas que se han ido a otros destinos turísticos que no aplicaban esta norma dentro de la misma Unión Europea, como es el caso de Grecia o el caso de Portugal. Pero también está claro que es una oportunidad de cara a poder afianzar este mercado británico de cara a la Semana Santa y al verano, en un periodo en el que se producen el mayor número de reservas a lo largo del año por parte de estos clientes. La tendencia a rebajar las restricciones se mantiene en buena parte de las comunidades autónomas. Miguel. Sí, por ejemplo, a partir de los próximos días, Euskadi comienza a vivir la normalidad y elimina todas las medidas. Cataluña, después de más de 2 años con las discotecas cerradas, abre estos locales de ocio y también pone fin a las cuarentenas de los escolares. También Navarra elimina los aforos y también los horarios, pero Andalucía, La Rioja y Aragón también mantienen el pasaporte COVID en las próximas semanas debido a que todavía no confían que hayamos conseguido pasar esta sexta ola. Son medidas que se toman dentro de nuestro país, pero fuera de España son muchos los países que comienzan una nueva normalidad. Alemania, en cambio, mantendrá las restricciones hasta el próximo mes de marzo. Alemania se queda sola dentro de la Unión Europea y se convierte en el país más conservador a la hora de flexibilizar las medidas. El gobierno anunció que hasta mediados de marzo no quitaría las restricciones ante la alta circulación de la COVID, que deja una media de 200.000 casos diarios. Me sorprende que duden de la evidencia científica, asegura esta alemana que participó en Múnich en una manifestación en apoyo y solidaridad con el gobierno, días después de otra manifestación en la misma ciudad contra las vacunas. Y a pocos días de entrar en la normalidad y comenzar a convivir con el virus, en Londres los ciudadanos están divididos entre proteger a las personas o convivir con la COVID-19. No estoy segura de que esté liderando el camino y esté apostando por la vida de las personas, asegura esta directora de cuentas. Estoy totalmente de acuerdo. En mi opinión, la gente tiene que volver a la vida normal, afirma este otro ciudadano. Ondeando banderas y tocando la bocina, el convoy por la libertad francés continúa su camino rumbo a París. Inspirados en el movimiento canadiense, piden el fin de las restricciones. Los organizadores querían continuar rumbo a Bruselas, pero el gobierno belga ha prohibido dicha manifestación y les impide la entrada al país. Los restaurantes y hoteles se muestran positivos en República Checa tras la decisión del gobierno de retirar el pasaporte COVID para acceder a ellos. El país considera que la ola por Omicron ha acabado. Seguiré usando mascarilla porque es más seguro, afirma este neoyorquino. El Estado eliminó su uso obligatorio en espacios públicos en interior y también el pasaporte COVID ante, según dice, la disminución de casos y hospitalizaciones. Una medida a la que se han sumado otros estados y que los expertos de la Casa Blanca consideran apresurada. Bueno, ya ve que se va a distintas velocidades, a nivel mundial, incluso también a nivel estatal. Cada comunidad autónoma está escogiendo sus propias medidas y restricciones. Además, esta semana comienza la segunda fase de vacunación a los niños en una campaña que empieza a dar síntomas de fatiga. Solo el 56% de ellos se ha vacunado hasta el momento. Esto es bastante menos que el porcentaje de vacunación de adultos. Y ojo, porque también se percibe un avance menor entre los mayores de 70 años que tienen que recibir el tercer pinchazo. Bueno, vamos a hablar con José Miguel Cisneros, es el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué cree, por ejemplo, que el dato de vacunación infantil es menor que en los adultos? Pues probablemente la principal razón es que el beneficio de la vacuna en los niños es incomparablemente inferior al beneficio que producen los adultos, debido a que, afortunadamente, en los niños sanos, y esto es muy importante insistir, niños sanos, no niños obesos o con enfermedades crónicas, las infecciones por este virus tienen una evolución leve o asintomática en el 99,9% de los casos, mientras que en las personas de edad y en las personas con enfermedades crónicas hemos visto lo que ha ocasionado este virus, la enorme cantidad de sufrimiento y muerte que ha ocasionado en el mundo y en nuestro país, donde la mortalidad está cercana a las 100.000 personas, y cómo las vacunas han transformado esta situación. Y en la actualidad, esas personas que antes fallecían cuando se infectaban, y estoy hablando de personas ancianas, mayores de 65 años con enfermedades crónicas, ahora, gracias a la vacuna, tienen una evolución muy favorable, de manera que evitan el ingreso en el hospital en un porcentaje muy alto y la muerte, y tienen una infección leve. Claro, pero probablemente esta sea la razón más importante, sin duda. Pero fíjese que otro de los argumentos para vacunar a los niños relaciona estos dos grupos de edad, precisamente porque, aparte de evitar los efectos que puedan ser mayores o menores en los más pequeños, también se decía que ayudaba a proteger a los mayores de una posible infección, de un posible contagio. ¿El niño vacunado contagia menos? Bueno, es evidente que si se reduce el número de personas con infección, incluyendo niños, el riesgo de transmisión se reduce. Esto es cierto. Lo que también es cierto es que con Omicron este nivel de protección de la vacuna frente a la infección se ha demostrado menor, no frente a la hospitalización y la muerte, que sigue siendo muy alto, y esto es muy importante remarcarlo. Por lo tanto, lo prioritario ahora, desde el punto de vista de la vacuna, en mi opinión, es vacunar a todas las personas de riesgo que aún no se han vacunado. Y una cosa muy importante, poner la dosis de recuerdo, la dosis adicional, a aquellas personas que se pusieron la primera y la segunda, pero por diversas razones no han recibido la tercera. Porque está claro que en estas personas que no han recibido la tercera, si se infectan, y con la situación actual este riesgo es real, pueden tener una forma grave de infección por coronavirus. Y esta, en mi opinión, es la diana fundamental de vacunación y donde deberíamos de centrar todos los esfuerzos. Usted es médico en activo allí en ese hospital en el que trabaja en Sevilla, doctor. ¿Diría que la mayoría de las personas que ingresan por COVID están sin vacunar ahora mismo? Ahora mismo tenemos fundamentalmente pacientes sin vacunar, efectivamente. Pacientes sin vacunar que pertenecen a los grupos de riesgo por edad o por enfermedades crónicas. Con la variante actual, en personas sanas y jóvenes, es excepcional que tengan que ingresar en el hospital con esta infección, aunque no estén vacunadas. Y el otro grupo de personas que están ingresadas son las que le decía antes, personas que no han recibido la tercera dosis y que pertenecen a estos grupos de riesgo. Y finalmente hay un tercer grupo, que son los pacientes con inmunodepresión grave, los pacientes con trasplante reciente, los pacientes con enfermedades hematológicas graves que han recibido fármacos que debilitan las defensas y los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Estos grupos de pacientes, la vacuna, siendo beneficiosa como en los demás, pero tiene menor protección. Y por esto este grupo que llamamos pacientes vulnerables es muy importante protegerlos y centrar las medidas de prevención, las medidas de diagnóstico y las medidas de tratamiento en este grupo. Porque estos son los que ahora mismo realmente están necesitando hospitalización y componen estos 300, 400 fallecidos que sigue habiendo en España por infección por coronavirus. Claro, hay otro argumento. Aquí es donde hay que centrar todos los esfuerzos. Claro, pero después hay otro argumento, doctor, en el que muchos también discuten y piensan, bueno, ¿me habrá dado ya o habré contraído ya de una forma asintomática el coronavirus y de alguna manera eso me habrá servido para inmunizarme?
con lo cual tendría que esperar pues el tiempo determinado, creo que son 4 meses ahora mismo, para ponerme la dosis de recuerdo o la dosis que me toque en cada momento. Por eso le digo que este pensamiento, que es posible, porque hasta el 80% con Omicron de las infecciones es asintomática, 80% en población sana y joven, pues es una posibilidad y, lógicamente, la inmunidad natural adquirida por la infección se mantiene durante varios meses. Entonces, este pensamiento es posible, pero por eso le insisto en la importancia de centrar la vacunación y los esfuerzos de diagnóstico precoz de la infección y los incipientes tratamientos que disponemos antivirales en este grupo de personas que pertenecen a estos grupos de riesgo, o vacunados incompletamente o completamente vacunados, pero muy inmunodeprimidos, para protegerlos, porque estos son los que siguen sufriendo neumonía y sufriendo la muerte. Claro, esos son los grupos que intuimos son los que estamos cuando hablamos con usted, porque los datos oficiales no lo indican. Los datos oficiales normalmente a veces habla de patologías previas, a veces se dice, pero no se puede decir quién está vacunado, quién no. Bueno, no nos interesa saber quién, pero sí el número de personas, los porcentajes o los porcentajes de personas que ya arrastraban una situación de inmunodepresión bastante importante. Exacto. Que sería fundamental, es mi reflexión para concienciarnos un poco frente a esa necesidad en ese grupo de personas. Lo importante es que todos sepamos que tenemos que tratar de contribuir a proteger a este grupo de pacientes. Entonces, frente a la mascarilla universal, es la mascarilla frente a estos pacientes. Es importante que ellos lo conozcan y que sus familiares y su entorno lo conozcan y sepan que la mejor manera de protección sigue siendo la vacuna, lógicamente, y la mascarilla en esos casos. Pero fuera de este contexto, es adecuado retirada de la mascarilla en los exteriores para volver a hacer una vida normal, porque la situación ha cambiado gracias a la vacuna en la inmensa mayoría de la población. Gracias a la vacuna y gracias a que Omicron es menos agresiva. Pero esto hay que decirlo al mismo tiempo que sigue habiendo 400 muertos diarios. Y estos fallecidos pertenecen a estos grupos. Por eso es muy importante seguir manteniendo medidas de prevención, de diagnóstico y de tratamiento en este grupo de población, y esto es necesario que lo sepan no solo los sanitarios, sino los propios pacientes y los familiares, que son los que pueden ser los mecanismos de transmisión de contagio más eficaces. Pues, doctor, si esto lo hacemos de esta manera, habremos contribuido en este momento a prevenir, diagnosticar precozmente y tratar en su caso, en cuanto la medicación antiviral esté disponible de forma más asequible, a proteger a esta población vulnerable. Esta es la tarea ahora más importante en la que centrar todos los esfuerzos. Pues con ese mensaje nos quedamos. Doctor Cisneros, gracias por atendernos. Buenas tardes. Ustedes, buenas tardes. Adiós. Bueno, pues seguimos con una buena noticia, un avance en torno a otra enfermedad distinta, pero que es la segunda causa de mortalidad en todo el mundo, el ictus isquémico. Ya contaba con un fármaco para tratar a estos pacientes, pero un cambio a la hora de administrarlo podría aumentar hasta un 59% las posibilidades de que el paciente obtenga una excelente recuperación y sin secuelas a los 3 meses del procedimiento. Es un avance importante que forma parte de un estudio presentado recientemente del Hospital Clínic de Barcelona, que capitanea este proyecto. Después de abrir las grandes arterias, ¿no?, que ocasionan ictus graves en nuestros pacientes, la administración de un fármaco fibrinolítico, como es la alteplasa, que su finalidad es disolver los coágulos, lo que observamos es que la administración de fármaco conseguimos una mejoría en el pronóstico, de forma que prácticamente casi el 60% de los pacientes a los 3 meses están completamente libres de cualquier tipo de secuela. Bueno, y 2 noticias que vienen a enlazarse entre sí. Fíjense, ha fallecido a los 89 años el virólogo francés Luc Montagnier, fue Premio Nobel de Medicina en 2008 por haber conseguido aislar por primera vez el virus que provoca la enfermedad del SIDA. Pues bien, al mismo tiempo, la ONU lanza una alerta sobre una nueva variante, precisamente del VIH, que es el doble de peligrosa
y también de contagiosa, que podría afectar a los importantes avances médicos conseguidos en las últimas décadas contra esta enfermedad. Esta variante comenzó a esparcirse en Holanda hace al menos 20 años. Bueno, lo hemos visto claramente en los últimos meses con el volcán, con la pandemia. La ciencia es la base de nuestro bienestar y en ella deben participar más mujeres. Este viernes se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, jornada que tiene como objetivo despertar vocaciones entre las más pequeñas. La ministra de Ciencia, Nana Morant, ha publicado hoy este mensaje en las redes. El planeta ha de aprovechar al máximo el talento de las mujeres, porque somos la mitad de la población. Nosotras somos minoría en las áreas científicas y técnicas, el fascinante laboratorio del futuro, donde todavía no influimos ni lideramos de forma equitativa ni plena. En España, a la edad de 15 años, solo un 13% de las estudiantes se ve trabajando en un ámbito de ciencias, tecnología o ingeniería, y ni 1 de cada 4 puestos de dirección en universidades y centros de investigación es ocupado por una mujer. Bueno, pues en este programa ustedes verán que hay muchísimas mujeres relacionadas con la ciencia que participan con nosotros cada día. Un ejemplo, la que van a conocer hoy, Laura Scholz, astrofísica, estudia el efecto de los agujeros negros supermasivos, que son los que se encuentran en el centro de las galaxias, que acaba de publicar además un artículo en una importante revista científica. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nada que ver con el presidente alemán, ¿verdad, Laura? ¿O No. sí? ¿No? Bueno, pues ya si no lo han hecho ya se lo van a preguntar muy a menudo a partir de ahora, estoy seguro. Claro, sí, Antes que nada, Laura, muchas felicidades por esa publicación en una revista científica de prestigio, que ya sabemos que es algo que es muy difícil, ¿no? Y además muy exigente. Muchas gracias. Sí, es la primera de la tesis, la verdad estamos muy contentos de tenerla. Qué bueno. Oiga, cuéntenos, a ver, pero que lo entendamos nosotros un poco, ¿en qué se centra su investigación en esos agujeros negros supermasivos? Sí, pues básicamente mi tesis va sobre, o sea, lo que queremos nosotros realmente, la pregunta es cómo se forman y evolucionan las galaxias, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, mirando la luz que nos viene de las galaxias, podemos ver su composición, ¿no? Y si a lo mejor con eso podemos ver si a lo mejor las galaxias son más viejas, son más jóvenes, como por ejemplo, ¿no? Entonces conectamos como esa información que tenemos con las galaxias, intentamos ver cómo se evolucionaron. Entonces vemos si los agujeros negros, que son objetos muy masivos, muy densos y muy energéticos, pueden llegar a influir como esas poblaciones, esas propiedades que nosotros vemos de las galaxias. Claro. Laura, hoy es el día que es, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, así que tengo que preguntarle algunas cuestiones, bueno, un poco personales, ¿no? Porque yo no sé si usted tuvo vocación científica desde pequeña o esto le fue apareciendo, le fue surgiendo poco a poco. Pues a mí desde pequeña, la verdad, a mí siempre las matemáticas y la ciencia siempre me han gustado. Sí que es verdad que no sabía lo que quería hacer de mayor, y yo al final hice la carrera de física, el máster astrofísica, y durante el máster me apasionó mucho el campo de galaxias. Entonces lo que realmente me gusta, me apasiona, es lo que estoy haciendo ahora. En su ámbito de trabajo, ¿hay más hombres que mujeres? ¿No se percibe una diferencia especial entre hombres y mujeres, o sí? A nivel de doctorado, que es lo que estoy haciendo yo, la tesis, más o menos de momento estamos bastante igualados. Yo creo que en escalas más arriba de la pirámide, ¿no?, es donde más se ve la diferencia. ¿Usted percibía de pequeña que esto de la ciencia, de alguna manera, no era cosa de niñas? Yo creo, sobre todo, que de pequeñas lo que nos falta son los libros de texto y muchas veces falta de referentes femeninos. En plan, todos sabremos los nombres científicos de hombres, y a pesar de que han habido mujeres, no nos sabemos sus nombres o sus contribuciones. Y al mismo tiempo, en general, se suelen ver menos profesoras, y puede ser un poquito una falta de motivación por esa parte, de pensar que a lo mejor puedes llegar a hacer eso si no lo has visto. Puede ser un problema. Claro, porque venimos de tiempos pasados en los que no se fomentaba precisamente estas vocaciones. Nosotros, pues Marie Curie y pocas más, ¿verdad? Tenemos que indagar más la cultura popular. Usted conocerá más, pero en la cultura popular es verdad que quedan de esa manera. ¿Tiene
referentes femeninos a la hora de investigar, referentes femeninos en los que usted, por ejemplo, se fija especialmente, ahora que ya conoce el campo en el que Yo ahora, por trabaja? supuesto, también ahora trabajo en el Instituto de Astrofísica y yo estoy rodeada de compañeras que son referentes, por supuesto, y me encantaría llegar a donde están ellas, la verdad, y muchísimas de ellas. Y a las niñas pequeñas, a las niñas con las que se relaciona usted, no sé si tiene sobrinas, primas, amigas, ¿habla con usted, le preguntan a usted, o de alguna manera, le quiero preguntar, Laura, ¿se está convirtiendo en un referente para esas niñas pequeñas? ¿Usted percibe eso? Yo creo que todavía no, pero ojalá. Bueno, estoy seguro de que a partir de hoy un poquito más, Laura. Y tenemos que hablar, por cierto, de esas observaciones de los agujeros negros supermasivos y de todas estas cuestiones que está estudiando. Lo que pasa es que hoy tocaba otra cosa. Laura, muchas gracias por acompañarnos en este día y por servir precisamente muchas gracias a ustedes, muchas gracias. De referente para tantas personas que nos estén viendo en este Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Tiempo para hacer una pausa. No tardamos en volver. Son ya las 2 en punto de la tarde. Tiempo para echar un vistazo a la situación en la isla de La Palma, que poco a poco trata de volver a la normalidad después de esa erupción de 3 meses que dejó imágenes como estas. Este timelapse es un trabajo resultado de más de 19.000 fotos tomadas entre el 23 y el 26 de octubre. Dice su autor que con este trabajo intentó plasmar los contrastes que encontró en la isla. Se llama Bruno González, es el creador del vídeo, un fotógrafo profesional al que le gusta, se nota, los fenómenos naturales. Estas otras imágenes han sido divulgadas hoy por Involcán. Nos muestran el cono del nuevo edificio volcánico de La Palma, todavía desgasificándose. Se ve claramente con zonas donde las temperaturas aún son muy elevadas. Zonas en las que, por supuesto, no se puede pasar porque todavía es muy peligroso hacerlo. Bueno, los expertos, como ven, siguen vigilando el comportamiento de esa zona del cráter, sobre todo, mientras, algo más lejos, miles de personas tratan de piensan en volver a su vida anterior a la erupción. Javier Sánchez está en una de las zonas que más tiempo lleva desalojada, La Bombilla, donde los vecinos aún no pueden volver porque las emisiones de gas son todavía muy altas. Estamos en el barrio de La Bombilla, uno de los 2 puntos donde los gases siguen complicando el acceso hasta estos lugares. El otro es Puerto Naos, pero sin duda alguna el que es más complejo es este de La Bombilla, un barrio dividido entre Tazacorte casi en su totalidad, aunque un pedazo de este barrio también pertenece a los llanos de Aridane. Un control al que hemos podido acceder gracias a la presencia de la Guardia Civil, que nos ha acompañado y que nos ha surtido con mascarillas tanto para el cámara y para mí, debido a que ante cualquier circunstancia anómala pues hay que ponérsela y salir de este punto. Con nosotros tenemos a Lorenzo Enríquez, él es agente de la Guardia Civil. Agente Enríquez, bueno, ¿cuál es la labor que tiene que desarrollar en este punto? ¿Cómo se trabaja aquí en La Bombilla? A ver, aquí pues lo que hacemos normalmente es medir unos puntos de emisiones de CO2, en concreto aquí hay 13, y en diferencia a Puerto Naos es que la emisión se queda estancada en los lugares, como habéis podido comprobar. Sí, nosotros estamos oyendo esta pared donde está saliendo esos sonidos, porque allí tienen un monitor ahora mismo para poder medir este punto de control, y habitualmente en este punto, en este entorno de esta pared, es donde se están dando los valores más elevados. Sí, así es. Los valores aquí son demasiado altos y eso lo que hacemos es pues trasladarlo, como ya le comentaba, a los especialistas en vulcanología y son los que deciden pues que, como es el caso de La Bombilla, que no se puede habitar de momento. ¿Cómo es además, lo hacen con un protocolo muy estricto entre la pareja, entre usted y su compañero? ¿Tiene un protocolo estricto para poder realizar estas mediciones? Sí, a ver, lo que hace el CO2, que es desplazar el oxígeno, pues nosotros lo que uno entra y el otro pues
pues lo vigila para en caso de que haya algún inconveniente. Pero sí, lo que hacemos es acercar el dispositivo, alejarnos y una vez que mida, pues volver a acercarse y comprobar los datos, los resultados. Muchas gracias, la agente Lorenzo Enríquez del GRS-3, con sede en Valencia, desplazado aquí a la isla de La Palma para llevar estas labores de control. Estas que se están llevando aquí en el barrio de La Bombilla, sin duda el más afectado por estos gases. Pueden oír probablemente de fondo ese sonido, es ese medidor que desde hace ya unos minutos avisa de que se superan no solo los 5, sino las 15.000 de valor. Este medidor además puede llegar hasta 50.000, en ocasiones se llega incluso a esos valores, una situación evidentemente que hace imposible vivir en esta zona. Bueno, y a estas alturas continúa la situación tal y como la estamos viendo. Bueno, vamos a recordar la situación de la semana pasada en el Congreso con esa votación tan estrambótica que se produjo en torno a la reforma laboral. Pues bien, hace solo unos minutos se ha conocido que los letrados del Congreso no ven justificado anular el voto erróneo del diputado del PP, Alberto Casero, que permitió que se aprobara dicha reforma. Estos mismos letrados también consideran que no era necesario reunir a la mesa del Congreso debido a numerosos precedentes de otros casos de votos telemáticos erróneos. Según el informe de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, el voto telemático no se puede situar en una posición de ventaja ni frente a los diputados que votan por el procedimiento ordinario ni frente al resto de votantes telemáticos. Vamos bastante más lejos porque Joe Biden, el presidente norteamericano, aconseja a aquellos norteamericanos residentes en Ucrania que se marchen del país. Además ha reconocido que de haber ataques se comenzaría una auténtica guerra mundial. De otro modo, Rusia advierte de que las negociaciones por ahora son un diálogo de sordos a la vez que continúan sus maniobras conjuntas en Bielorrusia. Por cierto, que España va a enviar ya 4 casas a Bulgaria. La acumulación de tropas rusas y bielorrusas en la frontera con Ucrania obliga a Biden a aconsejar la marcha del país de aquellos norteamericanos que residen en él. Porque en palabras del propio presidente, Rusia no es una organización terrorista. Un conflicto con ellos supone enfrentarse a uno de los ejércitos más grandes del mundo y reconoce que podría ser una auténtica guerra mundial. De hecho, son palabras que ha suscrito este viernes su secretario de Estado, que advierte: Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento. Sin embargo, a pesar del mensaje de no querer un conflicto bélico, más aviones con armamento llegan a Ucrania y también lo hace el primer convoy militar en el Mar Negro. Mientras el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, responde a las cartas de Moscú y reclama un repliegue de los militares rusos. Estamos listos para defender nuestro país, dice este guía de museos ucraniano. Auténtico pánico expresa esta mujer e incertidumbre este joven, que califica a Putin de imprevisible. Son los sentimientos que hoy vive la población ucraniana. Por otro lado, conocemos más datos de la reunión que mantuvo Putin con Macron. La mesa no solo servía para reflejar lo alejadas que están las posturas en esta crisis geopolítica. Hay algo más. Supuestamente Macron no quería hacerse un test COVID ante el temor de que los dirigentes rusos tomaran muestras de su ADN, algo que por ahora las autoridades de aquel país ni han confirmado ni han desmentido. Bueno, esta imagen que están viendo es una imagen en directo que nos llega desde Francia. Son las protestas que están teniendo lugar en este país. Protestas que se extienden al estilo del movimiento de los camioneros canadienses y que piden la relajación de las medidas también contra la pandemia. Saben que en París han prohibido la llegada de esas caravanas que están reproduciéndose en distintos puntos de Francia, que querían llegar hasta la capital y que desde allí se han prohibido este acceso. Pero ya ven que las protestas, las bocinas, el griterío se traslada también a algunas zonas ya de Europa. Bueno, y nos fijamos en la situación de Estados Unidos, ya lo han visto hace un momento, protagonista en esa crisis en Europa del Este, y lo hacemos con María Rosman, con quien nos vamos a ocupar
de uno de los temas que más se ha hablado esta semana en este país. María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Lo que es confundir el gazpacho con la Gestapo, ¿eh? Desde luego que sí, el tocino con la velocidad, si vamos por ahí. Bueno, y ha además, dado mucho que reírse, por lo menos. Bueno, yo no sé si los americanos sabrán lo que es el gazpacho, sí, pero ahora me lo vas a contar tú, pero son unas declaraciones que se han hecho virales cuando se producía esta confusión. But now we have Nancy Pelosi's gazpacho police spying on members of Congress, spying on the legislative work that we do. Bueno, pues ahí estaba la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, seguidora de Donald Trump, que confunde la velocidad con el tocino, la Gestapo con el gazpacho, y esto se ha hecho viral. Sí, exactamente. Bueno, la congresista tiene fama de ser una persona muy poco preparada realmente, además de ser una gran seguidora de las teorías de conspiración más alocadas. Llegó a decir incluso en un momento que los incendios de California era porque los judíos estaban lanzando láseres desde el espacio. O sea, nos tiene acostumbrados a ese tipo de locuras, porque no creo que se pueda hacer de otra manera. En este caso, obviamente, pensamos que ha sido un error de lenguaje del momento, pero tampoco te lo aseguro porque hay algunas dudas de que realmente ella entienda la diferencia entre la Gestapo y el gazpacho. Hemos investigado un poquito, hemos mirado, nos hemos fijado un poco en Marjorie Taylor y sabemos dos cosas más de ella. Que tiene un jeep, lo van a ver porque la campaña electoral que hacía ella o la que ha llevado a cabo en otros momentos para lograr ese escaño en el Congreso llama muchísimo la atención. Tiene un jeep y tiene un rifle. Vean. Bueno, pues no tenemos esa imagen, pero la vamos a ver enseguida, porque ella en su campaña precisamente lo que hacía era aparecer con un jeep, con un rifle, y iba disparando a todo lo que encontraba, ¿no? Sí, bueno, de hecho, uno de los lemas que se está haciendo muy populares ahora entre los seguidores de Trump que quieren que el expresidente vuelva a ocupar la Casa Blanca en 2024 es que son pro-life, pro-God y pro-guns, o sea, a favor de la vida, a favor de Dios y a favor de las armas. O sea, tampoco sigue sin sorprendernos que los seguidores pero de tiene Trump sus apoyos, favor, ¿no? Lo que llama la atención, de tiene nuevo, lo de juego de las armas, esa fascinación que hay en algunos sectores de Estados Unidos por las armas, que aquí nos llama tanto la atención, ¿no? Pero que allí vende, por así decirlo, ¿no? Sí, es que lo que hemos comentado en otras ocasiones aquí en el programa, ¿no? En la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a portar armas, ¿no? A tener armas. Y realmente la mayoría de los estadounidenses se lo toman muy a pecho, 1 de cada 4 tiene un arma de fuego. Así que es bastante normal, y que alguien quiera controlar, ya ni siquiera quitárselo, sino controlar quién las puede adquirir, pues parece ser que es un trago de mal gusto para muchos. Luego, si nos da tiempo, las recuperamos para que las puedan ver. Y el Partido Republicano, que parece dividido sobre cómo llevar a cabo el relato del asalto del Capitolio de Estados Unidos. Trump por un lado, alabándolo, diciendo que va a perdonar a los condenados por hacerlo, pero hay una parte del Partido Republicano que se siente incómodo con ese discurso y con ese asalto a la democracia que suponía el asalto al Capitolio, ¿verdad? Sí, desgraciadamente no es la mayoría, son algunos representantes, como puede ser Kissinger, como puede ser Cheney, y ahora se ha sumado también McConnell, que es el líder de la minoría en el Senado, ¿no? Por parte de los republicanos. Y sí, se sienten incómodos porque sí hay una diferencia entre lo que es un discurso político, que muchos están diciendo que fue lo que fue pacífico, y otros que están diciendo que obviamente fue una insurrección o por lo menos un asalto violento, porque la violencia estuvo ahí, 5 personas murieron y no murieron por una visita turística. Entonces sí hay una pequeña fracción que no está muy de acuerdo con esa narrativa del presidente Trump, pero que se está castigando dentro del partido. Entonces ahora mismo estamos viendo que se empieza a desmembrar un poco ese partido, pero que sigue siendo indudablemente el partido de Donald Trump. Claro, y que vemos además esa estrategia de Trump de no negar bueno, la situación, la circunstancia, sino de alguna manera, bueno, tratar incluso como de destacarla a su favor. Es decir, sí se hizo, pero eso fue un acto casi patriótico, lo que él viene a decir, ¿no? Bueno, yo creo que está intentando curarse en salud, porque él mismo está siendo investigado, porque no se sabe muy bien qué fue lo que hizo él durante esas horas que precedieron y que sucedieron durante el asalto, y se ha ido descubriendo que se dedicó a romper papeles, a destrozarlos, a deshacerse de ellos, a tirarlos incluso en el inodoro, que se quedaron atascados, bueno, un lío tremendo, y que de hecho, por ejemplo, ahora se acaban de recuperar un montón de cajas, 15 cajas que se llevó con el Mar-a-Lago llenas de documentos oficiales, que bueno, eso es ilegal, ¿no? O sea... Tremendo. Oye, las imágenes de la congresista ya las hemos recuperado, bueno, para que ustedes no se queden con la curiosidad por ver cómo hace campaña esta mujer, esta señora. Ahí la ven. Ya les decía yo que tiene dos cosas claras, un jeep
4x4 y un rifle, que además no es pequeña, ¿no? Ahí lo ven, el rifle no es pequeño. Y con él se dedica a disparar, bueno, lo que ella considera que son los grandes peligros de Estados Unidos, ¿no? El control de armas, venga, un tiro, fuera. De apertura de la frontera, venga, otro tiro. Y después, al final, bueno, Green New Deal, que esto viene a ser, ¿no?, un poco el ecologismo, ¿no?, el medio ambiente. Sí, exactamente. Está de alguna manera eliminando a todo lo que ella considera que es un enemigo al pueblo estadounidense. Pues ahí está esta amiga, que estará pendiente ella también de la Super Bowl este fin de semana, gran acontecimiento para los americanos. Esto viene a ser la final de la Champions nuestra. Los Ángeles Rams contra los Cincinnati Bengals. Esto sí que no sé quiénes son ni a qué se dedican, pero sé que la Super Bowl en Estados Unidos es todo un acontecimiento. Sí, yo soy súper fan de la NFL, o sea que yo normalmente todos los fines de semana veo los partidos porque me gusta muchísimo el fútbol americano y por supuesto que sí. ¿Y sigues a los Cincinnati y a los...? Sí. Bueno, yo soy de los Broncos, soy fan de los Broncos, pero estaba a favor de que ganaran los Bengals a los Chiefs, que fue el último partido, en fin, en los playoffs, y ahora por supuesto que voy a ir con los Bengals, con los Cincinnati, porque es una oportunidad para ellas de ganar. Nunca han ganado la Super Bowl y creo que se lo merecen esta vez, les toca a ellos. Más aquí cambian de equipo ¿no? Aquí más o menos vemos los mismos equipos que van llegando a las mismas fases, y aquí cada final hay un equipo diferente. Es un poco de sorpresa, ¿no? Sí, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a Tom Brady con los Patriots, que ha ganado pues 7 Super Bowls. O sea, estamos viendo que realmente esta vez tenemos lo que serían los underdogs, ¿no? La gente que normalmente no suele ir y que van este año. Y va a ser una Super Bowl interesante porque el año pasado fue con un aforo muy reducido por el tema COVID, y este año pues ya con aforo completo va a ser otra vez pues el espectáculo que suele ser. Y los anuncios. Esto es un espectáculo que va aparte, exactamente, que va aparte de lo deportivo, porque ahí está el anuncio, que creo que es de los más caros de toda la televisión, de todo el año, lo que se pone en la final de la Super Bowl. Muchas marcas se reservan para eso, y después está el gran concierto, el artista invitado, que un poco también vamos, hay más gente viendo eso que viendo el partido, yo creo. Es que es un espectáculo. En realidad cualquier evento deportivo en Estados Unidos, cuando vas a ver un partido, ya sea de béisbol, de lo que sea, es un espectáculo en su totalidad, ¿no? En el caso de la NFL, de la Super Bowl, muchísima gente está pendiente porque son los mejores anuncios del año, como tú dices. Y para hacernos una idea, estamos hablando de que un anuncio de 30 segundos cuesta $7 millones. Es decir, que la cadena NBC se va a embolsar unos 500 millones de dólares solo durante el partido, no los antes y los después. Y el medio tiempo, que es ese, o sea, el tiempo que de descanso entre una parte y otra del partido, pues son estas actuaciones súper especiales que, dato curioso, no se les paga a los artistas. ¿Ah, no? No. Porque ellos con la promoción ya tienen. Exactamente. Vale, o sea que los artistas pujan por entrar ahí. Sí. Pero yo pienso que este año los artistas que tenemos son un poco flojos. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. A mí me encantó la de Bruno Mars. Snoop Dogg, yo creo que es el más conocido. La de Bruno Mars me encantó en su momento. Bueno, María, ya sabemos que vas con los Cincinnati, estaremos atentos a ver si tienes motivos para celebrar. Gracias. Gracias. Bueno, buen fin de semana. Y vamos ahora hasta México. Saben ustedes que el presidente mexicano pues pronunció unas palabras bastante ofensivas sobre nuestro país, que ahora suaviza. Sobre la pausa que pedía en sus relaciones diplomáticas con España, Andrés Miguel López Obrador asegura que nunca habló de ruptura. El ministro de Relaciones Exteriores español ve injustificadas las declaraciones del dirigente mexicano. No hablé de ruptura, no. Dije, vamos a serenar la relación. El gobierno de España no ha realizado ninguna acción que lleven a hacer una declaración de ese tipo. Rechazamos tajantemente unas declaraciones que están completamente injustificadas. Y en las últimas horas, centenares de personas han vuelto a ser rescatadas en el mar cerca de las islas. El drama de la migración que no cesa, miles de personas en todo el mundo intentan llegar a otros lugares donde se les promete una vida mejor. En todas las rutas muchos se quedan por el camino. Solo en el último día hemos visto imágenes desde otros puntos del planeta que tienen en común el intento de alcanzar el lugar donde uno cree ser feliz, aunque se juegue la vida en ello.
Estamos muy pendientes de la situación que la prensa vive en Venezuela. Este jueves tuvimos en el programa Enrique Otero, director del periódico El Nacional, cuya sede ha sido entregada, ya lo saben, como embargo al diputado chavista Diosdado Cabello. Ahora los medios denuncian que quiere hacerse también con el control de otro medio, La Patilla. Más datos, Adriana Núñez desde Caracas. En Venezuela, el diputado chavista Diosdado Cabello advirtió que sigue evaluando nuevas acciones contra el diario El Nacional para exigir una indemnización por difamación. Ya esta semana un tribunal le entregó la sede de El Nacional como parte del pago correspondiente a 13 millones de dólares que el diario debe cancelarle a Cabello por publicar una información que lo relacionaba con narcotráfico. Cabello dijo en su programa de televisión que podría exigir la entrega de la página web del diario El Nacional para continuar con esa indemnización. Amenazó además con acciones contra el portal digital La Patilla, al que también señala de difamarlo. Esta semana el director y editor de El Nacional, Miguel Enrique Otero, consideró el proceso judicial contra el diario con 56 años de historia como una pantomima que solo busca acallar las voces críticas de los medios de comunicación en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Por cierto, que hemos conocido la muerte de otro periodista mexicano. Se llama Eber López, director de un portal de noticias. Fue asesinado ayer cuando dos sujetos entraron en la oficina donde trabajaba. Más tarde la policía lograba detener a dos de ellos. Se trata del sexto periodista asesinado en México en lo que va de año. En Perú, al menos 20 personas han muerto tras 33 heridas en un accidente de guagua cuyas imágenes grabó un pasajero que iba en el vehículo justo instantes después del siniestro. Cuidado de rodar piedras. Ahí ven el vehículo que se precipitó por un barranco de unos 100 metros de altura. Fueron los vecinos de la zona los primeros que ayudaron a socorrer las víctimas. Se investiga el mal estado de la carretera en ese tramo como posible causa del accidente. Bueno, y ahora imaginen que el cementerio donde están sus seres queridos va a ser remodelado y les piden que desentierren ustedes mismos las tumbas y trasladen los restos a otro lugar. Bueno, pues esto es lo que les ha ocurrido a los usuarios de un camposanto en La Paz, en Bolivia. Las palas hacen añicos los nichos de este camposanto de Ayocaya, en La Paz. Son el cráneo y de los pies, de los brazos. Con sus propias manos rescatan de las tumbas los restos de sus seres queridos. Cada uno los cadáveres se han llevado a sus casas, otros han ido a enterrar allá arriba, otros se lo han llevado a sus domicilios. Lo hacen a contrarreloj, introducen lo que el paso del tiempo no ha logrado descomponer en sacos, bolsas o cajas, sin saber dónde podrán darle sepultura de nuevo. Estoy en una bolsa de mi padre y bueno, pues voy a tener que conseguir un cajón para volver a enterrarlo. ¿Y dónde lo va a llevar? Estoy llevando a mi casa. ¿A su casa lo va a llevar? A mi casa lo voy a llevar. Rezan por un nuevo lugar para enterrar a sus seres queridos. Bueno, y ahora nos vamos hasta Italia, a Sicilia, porque esta mañana nos hemos levantado con la imagen del volcán Etna. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez en erupción. Esto es un bucle constante, lo del Etna, ¿eh? Sí, cualquiera que se ponga a observar el Etna durante su vida. ¿Te acuerdas que en La Palma decíamos que una erupción puede ser una, dos en la vida? Bueno, pues el Etna tiene que ser como decenas de erupciones. Dos docenas, por lo menos. A lo largo de la vida. Lo bueno que tiene el Etna, fíjate las imágenes de esta noche, es que no tiene poblaciones cercanas y lógicamente están advertidos. Por tanto, estas horas que estuvo en erupción anoche provocaron el mínimo daño. Esto es una erupción explosiva, como vimos en La Palma. No es habitual o no siempre ocurre en el Etna de esta forma, con mucho piroclasto, con mucho lanzamiento de ceniza y con una nube eruptiva, Roberto, que alcanzó los 8.000 metros de altitud. La última erupción del Etna había sido hace unas semanas. Bueno, la última que recordamos, que tuvo bastante repercusión también aquí en Canarias, fue la que ocurrió el 21 de septiembre, que fue unos días después de que empezase la erupción de La Palma. Es el volcán activo, por supuesto, el volcán más activo de Europa y uno de los volcanes más altos que tenemos en el continente. Oye, estamos muy atentos, nos dijiste que la calima se iba hoy,
pero por lo pronto lo que estamos viendo es que hay calima que está entrando en la península, que allí no están tan acostumbrados a lo mejor como aquí, ¿eh? Está entrando en la península la calima, Roberto. Enseguida lo vamos a ver, porque antes vamos a repasar otras imágenes que nos llegan de otros lugares del mundo. Ahora mismo volvemos a España, pero antes nos quedamos con algo que ocurrió también anoche, que es esta lluvia de meteoritos. En principio la gente estaba en Puerto Rico mirando al cielo, estaba diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, esto que está... bueno, esta es la imagen de la calima. Qué rápido se ha pasado. Bueno, no. ¿Dónde vamos? ¿A la calima? Venga, vamos a la calima. Venga, la calima. Aquí. Esto es la calima. Vemos, estamos pasando una serie de dificultades, como también ocurrió en Puerto Rico. Bueno, si te hablo de lo que ocurrió en Puerto Rico anoche, es una lluvia que parecía lluvia de meteoritos o naves espaciales, pero lo que estaba ocurriendo realmente es que, ¿sabes? Esa compañía de Elon Musk, SpaceX, mandó al espacio una serie de satélites, 49 satélites, para formar una constelación en el espacio de 2.000 satélites para mejorar la Internet en el mundo. Todo muy bonito, pero esto que está volviendo a la Tierra son 40 de esos 49 satélites que se vieron afectados por una tormenta en el espacio, una tormenta solar, y tuvieron que volver a la Tierra y, bueno, acabaron quemados y desintegrados. Claro, o sea, me estás diciendo que se le han caído 40 de los 49 satélites que lanzó al espacio. Exacto. Son estos, entrando en la atmósfera y claro, vistos desde Puerto Rico mirando el cielo. Qué bonito. Pero no te preocupes por Elon Musk, porque lo que ha hecho ya directamente, y esto es lo siguiente que vamos a ver esta noche, ha sido presentar la nave espacial con la que nos va a llevar a Marte. Roberto, qué bonito. Ahí la tienes. Por supuesto es un prototipo, o sea, un prototipo no, esto es una animación 3D. Él dice que la nave ya está construida, mide 120 metros de longitud, de abajo a arriba, es la nave espacial más larga jamás construida, y con esto pretende llevar astronautas a Marte y devolverlos. Después de los astronautas, lo siguiente será con nosotros, ¿no? Digo yo, una misión de turistas a Marte. Seguimos en el espacio, Roberto. Vamos a irnos todavía más lejos. Tenemos una estrella que se llama Próxima Centauri. Es la estrella más cercana fuera del sistema solar. Pues ahí se ha descubierto un tercer planeta, características similares a la Tierra. Es 4 veces más pequeño que la Tierra, pero una masa similar. Próxima Centauri, y ese planeta que está ahí, esto para descubrirlo ha participado el Instituto de Astrofísica de Canarias. Muy bien. Seguimos, volvemos a la Tierra. Ahora sí, lo que vamos a ver son auroras boreales. Hombre, esto es un espectáculo maravilloso, precioso, relacionado con la tormenta que devolvió los satélites de Elon Musk, Bueno, ¿no? pues el reverso positivo es este. Auroras boreales vistas desde Suecia, maravilloso. Quien pueda verlo en algún momento de su vida, que no se lo pierda. Y ahora sí vamos con esa calima que me pedías antes, porque lo que ha ocurrido es que esa calima que nos ha afectado a nosotros, que sale del continente africano, ahí lo estamos viendo, fíjate cómo tampoco se ha parado en Canarias, sino que ha llegado por el oeste a la península. Y vamos a ver imágenes de calima estos días en la península. Empezamos, si no me equivoco, con el acueducto de Segovia y la calima al fondo, que la ha captado. En Segovia, eso de verdad. En Segovia, calima de estos días también. Bueno, el acueducto por un lado, y por otro lado, al fondo, esa calima que enseguida vamos a ver. No solo en Segovia, también hemos visto calima en La Rioja y también hemos visto calima en Navarra. Aquello ha sido, bueno, para ellos no es que sea algo único en la vida, pero tampoco es tan habitual como en Canarias. Fíjate, acueducto de Segovia, bueno, el cielo un poco encapotado, y allí las montañas que tienes tú al lado, ahí está cómo se ve claramente se ve toda la calima. También tenemos un amanecer que podemos ver enseguida con calima también. Bueno, en fin, esta es la calima en la península. Y vamos a volver ya a Canarias y nos centramos definitivamente en la previsión del tiempo para Canarias, porque... ¿Redoble de tambores o...? Desaparece la calima. Hombre, por favor, menos mal. Vamos a ver un calendario de la calima que hemos tenido en lo que va de año. ¿Te acuerdas que lo sacamos el otro día? Pues lo actualizamos. Esto es enero, pero fíjate la calima que hemos tenido también en febrero, pleno de días. Para mañana, ya te adelanto, sin tener que ver los mapas, nos quedamos con este calendario. Es que mañana se reduce la calima porque llega el viento alisio, por tanto, durante el fin de semana, viento, nubes por el norte y nordeste, sol por el sur y menos calima. Se limpia toda la atmósfera. Bueno, estupendo, estupendo. Pues muy bien, para este fin de semana. Te va a encantar cómo nos vamos a despedir hoy, Antonio. Sí. Fíjate, porque vamos a terminar el programa y la semana con unas imágenes que nos llegan desde el extremo oriente, una puesta de sol en la ciudad rusa de Vladivostok, que saben ustedes que esto ya es el Pacífico, la ciudad más alejada de las urbes rusas. En estos días, como ven, tiene aparte de su bahía congelada por el hielo, una ciudad que es la estación final, además, del Transiberiano. Con estas imágenes les dejamos hasta el próximo lunes, deseándoles un fin de semana, que se queden con Telenoticias 1, que está a punto de llegar Paco Luis Quintana. Hasta el lunes.